Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte final ya de la explicación del cuarto mandamiento, a la que hemos dedicado numerosos programas. La parte final reserva un pequeño apartado que tiene como título La comunidad política y la Iglesia. Como veis, pues en este cuarto mandamiento, que algunos igual pensaban cuando lo comenzamos a explicar que únicamente hablaba de las relaciones intrafamiliares dentro de la familia, el cuarto mandamiento también encierra un gran depósito de la doctrina social de la Iglesia, que explicamos no únicamente en otros mandamientos como el séptimo o como el quinto, sino también en el cuarto mandamiento se explica, se incluye una buena parte de la doctrina social de la Iglesia, por lo que hace referencia a las relaciones entre los gobernantes, los ciudadanos, y también las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política. Sobre esto versa pues este último apartado a partir del punto 2244. Dice así: toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Sólo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, Creador y Redentor, el origen y el destino del hombre. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Bueno, la afirmación principal, el punto de partida de este punto 2244, pues es esta, es decir, que toda institución humana, toda institución política, toda institución social, seamos conscientes o no de ello, lo confesemos o lo ocultemos, sea de una manera explícita o implícita, pero todo el mundo parte aquí de una visión del hombre. Todo el mundo parte de una concepción del hombre y de una apreciación de juicio sobre qué es el hombre, si está abierto a Dios, si existe una trascendencia, si no existe. Eso condiciona evidentemente pues los valores de juicio, la jerarquía de valores, las líneas de conducta con las que esa institución pues procede en esta vida. Dicho de otra manera, no existe la imparcialidad que tanto se invoca hoy en día con el tema de la secularización y del laicismo. Hay que ser imparciales, ¿no? Hay que ser imparciales. No se puede mezclar nuestras creencias religiosas en la vida pública. No se puede. Las cuestiones religiosas quedan para el interior de la conciencia de la familia o, en todo caso, para la Iglesia el domingo. Pero una sociedad se tiene que construir, una sociedad pluralista, se tiene que construir pues con un presupuesto en el que cada uno deje en el banquillo sus creencias religiosas, su concepción del hombre, su concepción de la existencia del mundo. Eso tiene que dejarlo. Eso son ideologías. Las ideologías hay que dejarlas a un lado y nosotros construimos la vida pública pues en base a una especie de consenso de laicidad. Bueno, esto es lo que está hoy en día aquí, lo que se nos ha introducido como si fuese una especie de dogma, el dogma del laicismo, ¿no? Bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Bueno, aquí el Catecismo dice una afirmación que es evidente, ¿no? Para empezar, no nos creemos esa imparcialidad, o sea, no creemos en ella, no es verdadera. Toda institución, al menos implícitamente dice, y explícitamente muchas veces también, pero al menos implícitamente toda institución parte de una visión del hombre y de su destino, cerrado a la trascendencia o abierto a la trascendencia. O sea, eso es inevitable. Nadie es imparcial. Aquí sí que se podría aplicar aquella frase del Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. O sea, es imposible permanecer neutral ante la cuestión de qué es el hombre y cuál es su destino y a qué está llamado. Esa es una pregunta ante la que no cabe encogerse de hombros. Y es más, encogerse de hombros ya es tomar parte.
Por eso Jesús dice aquello de el que no está conmigo está contra mí. Porque no cabe la neutralidad ante una pregunta tan trascendente como esa. Hombre, hay otras preguntas que sí que cabe la neutralidad, pues en nuestra vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú eres favorable pues no sé, a esta práctica deportiva o la otra? Pues yo qué sé, pues me es igual. O sea, yo no creo que cambie. Yo puedo ser imparcial ante una opción deportiva, puedo ser imparcial y eso no me va a condicionar el resto de las cosas. Pero en la visión del hombre, ¿no?, abierto, cerrado a la trascendencia, etcétera, ahí no cabe la imparcialidad. Por eso dice aquí que implícitamente toda institución humana tiene parte, se dé cuenta o no se dé cuenta, ya está partiendo de una visión del hombre y su destino. Y dice aquí, y de esa visión del hombre, vamos a sacar, esta institución política, social, va a sacar de esa visión, primero, las referencias de juicio, la jerarquía de valores y la línea de conducta. Tres cosas dice, ¿eh? Las referencias de juicio, la jerarquía de valores con la que procede esa institución y la línea de conducta. Claro, y es que es así. Si, por ejemplo, alguien entiende el hombre, ¿no?, entiende el hombre abierto a la trascendencia, tiene una concepción del hombre abierto a la trascendencia, pues es muy fácil que cuando gobierne, pues entienda que, por ejemplo, que tiene que posibilitar la presencia pues de una atención religiosa, la tiene que posibilitar para quien libremente así lo desee y lo pida, pues tenga la posibilidad de que en la asistencia sanitaria hospitalaria pues haya también una atención religiosa, o en las cárceles, o en los cuarteles, en la vida militar, etcétera. ¿Por qué? Porque yo he partido de una visión del hombre que está abierta a la trascendencia. Y no se la impongo a nadie, pero como parto de eso, yo a la hora de configurar las instituciones, digo, no, yo voy a hacer una configuración, una ordenación pues de la vida hospitalaria o de otras instituciones de la enseñanza, etcétera, etcétera, en la que quepa pues la asignatura de religión en la escuela o una asistencia religiosa en los hospitales, etcétera, etcétera. Porque son referencias de juicio, como dice aquí el catecismo, son referencias de juicio. Yo he partido de una visión del hombre abierta a la trascendencia, de la que no tiene por qué avergonzarse cuando está en la vida pública. No tiene por qué avergonzarse de ella. Forma parte de su ser, ¿no? En la jerarquía de valores, claro. La jerarquía de valores, pues no será. A la hora de hacer un presupuesto, y ver cómo invertimos el dinero, dependiendo de qué concepción del hombre tenga yo, abierta o no a la trascendencia, dependiendo de que la vida la entienda como algo sagrado, o sencillamente sea como se dice hoy en día, ¿no? Esto es una cuestión de salud reproductiva, que te dicen eso, ¿no? O sea, te hablan de la vida y del embarazo como una cuestión de salud reproductiva, como si únicamente, y tú ya te das cuenta qué concepción hay detrás de un ministerio de sanidad que te habla de la maternidad como salud reproductiva, como si fuese una cuestión en la que el hijo no es nadie. Pero ¿yo qué soy? Yo estoy vivo, estoy muerto, tendría que decir el niño, ¿no? Salud reproductiva. Hay términos, o sea, son términos que no son neutrales, por Dios. O sea, tenemos que abrir los ojos. Esos términos no son neutrales, parten de una concepción del hombre, ¿no? Parten de una concepción de la vida, de la existencia. Entonces, la jerarquía de valores será muy distinta. Es evidente que un gobierno, una administración, no va a hacer los mismos presupuestos, no va a gastar el dinero de la misma manera, dependiendo de que tenga una concepción del hombre u otra. Invertirá más, por ejemplo, ahora sabéis cómo se puso en marcha recientemente esa iniciativa llamada Red Madre, red de apoyo a la madre, ¿no? Red de apoyo a la madre que está embarazada y tiene dificultades para que su embarazo salga adelante. Dependiendo de la concepción del hombre y de la vida, pues habrá administraciones que apoyen esa iniciativa y otras que la echen para atrás, ¿no? Porque en su jerarquía de valores entran otras prioridades y ya está, ¿no? O sea, es decir, es evidente que toda institución está inspirada en una determinada visión del hombre y su destino. Eso es así, ¿eh? Y precisamente, fijaros bien, cuando alguien viene diciéndonos que él es imparcial y que en mí no influye nada, ¿no? Dice uno, madre mía, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque hay dogmas muy superiores, hay dogmas e ideologías mucho más determinantes
en quienes dicen que en la vida pública no tiene que haber ninguna creencia personal, quienes confiesan explícitamente que es el humanismo cristiano quien les inspira. Voy a leer un párrafo muy cortito de las palabras que dirigió el Papa a los jóvenes allí en el Encuentro Mundial de la Juventud de Sydney, ¿no? Y eso tenemos un Papa que yo creo que es de los que ayuda a pensar, ayuda a reflexionar, de los que intenta también, cuando se dirige a los jóvenes, hacerles tener un juicio crítico de lo que está ocurriendo en Occidente, ¿no? Y les dijo algo tan clarividente como esto, ¿eh? Fue en el discurso de acogida de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Dice: la tarea del testigo no es fácil. Hoy muchos sostienen que a Dios se le debe dejar en el banquillo. Me hace gracia el Papa, ¿no?, teniendo también esta frescura de utilizar esta expresión, ¿eh? Hay muchos que sostienen que a Dios se le debe dejar en el banquillo y que la religión y la fe, aunque convenientes para los individuos, han de ser excluidas de la vida pública o consideradas solo para obtener limitados objetivos. Esta visión secularizada intenta explicar la vida humana y plasmar la sociedad con pocas o ninguna referencia al Creador. Se presenta como una fuerza neutral. Fijaros, es decir, esto de dejar a Dios en el banquillo, como hacen los futbolistas, ¿no?, que dice tú al banquillo, que tú no juegas, ¿no? Dios no puede jugar en la vida pública, tiene que quedarse en el banquillo. Bueno, dice, esto se presenta como una fuerza neutral, imparcial y respetuosa de cada uno. No, es que hay que ser neutral, hay que ser imparcial. A Dios no se le puede mezclar en la vida pública, ¿no? En realidad, dice el Papa, como toda ideología, el laicismo impone una visión global. Si Dios es irrelevante en la vida pública, la sociedad podrá plasmarse según una perspectiva carente de Dios. Sin embargo, la experiencia enseña que el alejamiento del designio de Dios creador provoca un desorden que tiene repercusiones inevitables en el resto de la creación. Cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de conocer el orden natural, la finalidad y el bien de la existencia empieza a disiparse. Qué palabras tan clarividentes, ¿no?, las de este hombre de Dios, Benedicto XVI. Es lo que él viene a decir es, vamos a ver, no nos creemos ese dogma de supuesta neutralidad, en la vida pública, en el que, bueno, hay que dejar todas nuestras ideologías a un lado para hacernos presentes en la vida pública. Nada, no nos creamos en absoluto ese presupuesto. Porque alguien que invoca la secularización y el laicismo, él, aunque no lo reconozca, él que nos dice a nosotros que no podemos ir con un planteamiento de humanismo cristiano a la vida pública, él tiene otros presupuestos, por ejemplo, unos presupuestos de tipo hedonista o freudiano, en los que viene a decir, pues, un planteamiento hedonista que el placer, que el hombre es feliz en base al placer y nada más, ¿no? La felicidad del hombre se traza con una búsqueda del placer, con lo cual él configura el ocio, configura la sociedad pues de una manera hedonista, con una búsqueda del placer. Y ya lo vemos, por ejemplo, en las televisiones, pues lo que son, o sea, la programación y la línea de los programas televisivos, etcétera, tienen una ideología marcadísima, muy marcada, ¿no? O sea, no nos creemos, por lo tanto, no creemos en esa supuesta imparcialidad. Y además decía el Papa que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que cuando decía esta frase, cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de conocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse. Claro, por eso a las pruebas nos remitimos, ¿no? Es lo que decía Chesterton, con su habitual ingenio. Decía Chesterton una frase muy ingeniosa: quitad lo sobrenatural y ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. Decía él, una frase muy intuitiva, decía, quitad lo sobrenatural y ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. Así, también a las pruebas nos remitimos, ¿no? De cómo cuando Dios es explícitamente rechazado, ¿no? En esa presencia, ¿no? En esa construcción de la vida pública, pues el hombre se autodestruye fácilmente. En resumen, ¿no?, que hay en este punto del catecismo,
Pues como veis, el catecismo está escrito para mucho tiempo, posiblemente dure muchos siglos, hasta que la Iglesia pues igual decida elaborar pues una versión un poco más actualizada. El catecismo está escrito para todas las partes del mundo, no solamente para España, pero hay veces que cuando uno lee algunos puntos del catecismo como este, dice, ¿será que el Papa lo escribió pensando en nosotros y para nosotros en este momento concreto en el que estamos? Es curioso, ¿eh? El catecismo es universal y de todos tiempos y lugares, pero tiene también una capacidad, como vemos, de iluminar el momento presente pues con mucha luz. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2244, en el que se introduce este apartado, la comunidad política y la Iglesia. Después de haber afirmado que toda institución política, social, parte, lo reconozca o no lo reconozca, sea consciente o no de ello, parte de una determinada concepción del hombre y de su destino, del hombre abierto a la trascendencia o cerrado a ella, ¿no? Pone unos ejemplos concretos, ¿no? Dice, la mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Es decir, la mayoría de las instituciones, hasta llegar a esta crisis que tenemos actual, ¿no? de secularización y de laicismo, de modernismo, como queramos llamarlo, ¿no? Posmodernismo, han partido de una concepción en la que el hombre es el rey de la creación, de una preeminencia del hombre sobre las cosas. O sea, sí, hemos reconocido implícitamente o explícitamente que el hombre tiene un señorío sobre las cosas. Sin embargo, el materialismo como planteamiento de vida es más bien lo contrario. Lo contrario es que el hombre está sometido, subyugado, el hombre está sometido a unas leyes, ¿no? A unas leyes económicas y a una concepción de la vida en la que el hombre pues es un peón, un peón de un engranaje materialista de la existencia, es un peón que no cuenta nada, ¿no? No es la materia al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la materia. Dos concepciones, como veis, pues evidentemente contrapuestas, ¿no? Y dice también después, solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, creador y redentor, el origen y el destino del hombre. Es decir, la religión revelada ilumina mucho, pues, de una manera importantísima y decisiva, ¿no? A las instituciones políticas y sociales, porque revela la trascendencia del hombre, la trascendencia de su origen y de su destino. Y cuando queda claro que el hombre viene de Dios y vuelve a Dios, pues la manera de regular nuestra vida y de entablar unas relaciones entre el hombre y los bienes creados, etcétera, pues es muy distinta, claro. Se respeta en gran parte el señorío del hombre como rey de la creación de una manera muy distinta, ¿no? Concluye aquí este punto del catecismo con una cita de la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus, una encíclica que él escribió con motivo del primer siglo, eran 100 años de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Bueno, pues entonces él escribió esta encíclica, Centesimus Annus, de la que este punto del catecismo coge una cita. Dice, como veis, va en la misma línea totalmente de lo que he leído del Papa en Sydney y de lo que aquí explica el catecismo. Dice, las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia. Para esto Juan Pablo II era pues muy sensible, porque él había visto a dónde había conducido pues la ideología nazi y la ideología comunista, ¿no? Dice, cuando una sociedad ignora o rechaza, ¿no?, esa visión trascendente del hombre, el hombre creado y destinado a la vida eterna, cuando ignora eso, claro, ¿qué ocurre? Como ya no tiene un criterio objetivo del bien y del mal, como no, la distinción entre el bien y el mal no es objetiva, no está grabada en la naturaleza del hombre,
o inspirada en su destino, pues entonces es el propio gobernante. Son las propias instituciones humanas las que tienen un peligro, pero un peligro tremendo, de ser ellas las que ejerzan de una manera declarada o velada una auténtica opresión sobre el hombre, imponiéndole pues una concepción del bien y del mal. Es que claro, muchas veces los gobiernos, los estados, pretenden ocupar el lugar de Dios en la distinción del bien y del mal. O sea, viene una institución política, ¿no? Comienza negando que el sentido religioso de la existencia pueda determinar el sentido del bien y el mal en la vida pública. Se lo niega a la inspiración religiosa. Y es él el que ocupa el lugar que ha negado a la inspiración religiosa, claro. La cosa es así. Le niega a la inspiración religiosa, por ejemplo, el concepto de hombre y mujer en su complementariedad, el sentido del matrimonio, etcétera. Bueno, y ahora es usted el que, después de haber negado que sea el humanismo cristiano el que inspire ese concepto, usted ahora se convierte en la Biblia. Usted es como si fuese la Biblia, y usted ahora redefine el concepto de hombre y de mujer y de matrimonio y de todo. O sea, es que es inevitable. Por eso aquí decía Juan Pablo II, ¿no? Al no admitir un criterio objetivo del bien y el mal, las sociedades ejercen sobre el hombre un poder totalitario, declarado o velado. Bueno, como veis, pues un punto muy práctico, el 2244. Paso al siguiente. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Bueno, también interesante ese tema, ¿eh? Primera afirmación. Bueno, que la Iglesia no se confunde con la comunidad política. No se confunde. O sea, nosotros la Iglesia, estrictamente hablando, no entra a hacer política. Y la prueba, habéis visto no hace mucho que un obispo de Paraguay se presentó y salió elegido como presidente de Paraguay, y entonces inmediatamente pues la Iglesia le llama la atención y le dice: usted no puede hacer eso, usted no es quien para presentarse en la política, y entonces pues inmediatamente se ha secularizado, ¿no? Y de alguna manera se le ha prohibido ejercer el sacerdocio, pues además como él lo tenía recibido en el episcopado en su primer grado, ¿no? Está prohibido estrictamente por el derecho canónico que ningún sacerdote se haga presente en la vida política. O sea, no nos confundimos con la comunidad política. Tenemos unas finalidades y una misión distinta. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros ni siquiera hablamos para nada de nada que tenga incidencia en la vida pública. Pues no, eso sería un error muy grande. Hay muchas personas que con esto se arman un lío bastante considerable, ¿no? En primer lugar, la Iglesia, dice aquí, es signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Es decir, estamos llamados ante el mundo, ¿no? Ante el mundo, a salvaguardar, a proclamar que el ser humano tiene un carácter trascendente. Y esto, como hemos dicho antes, esto influye mucho en la concepción social y política. El hecho de que el hombre tenga un carácter trascendente o su vida tenga que ser únicamente planteada pues, en unos conceptos materialistas, ¿no? No es que la Iglesia tenga la exclusiva. Ojalá hubiese más instituciones que también luchasen por proclamar y defender el carácter trascendente de la persona humana, ¿no? La Iglesia no pretende tener la exclusiva de ello, pero la Iglesia dice que sí, que ella entiende que ha recibido una vocación de Dios ante este mundo para ser signo y salvaguarda de ese carácter trascendente de la persona humana. Y está llamado a proclamarlo y a defenderlo y a tutelarlo. Y eso, lógicamente, le lleva a intervenir en la vida social, en la vida pública. Le lleva a intervenir. No se puede quedar diciendo: no, yo únicamente voy a
voy a administrar los sacramentos a quienes me los pidan, pero yo no hablo, no emito un juicio de la situación de la sociedad o del hombre, no, sería un error, porque la Iglesia tiene que ser signo y salvaguarda de ese carácter trascendente de la persona humana. Yo muchas veces digo, bendita Iglesia que desgasta su fama y le llueven palos por todos los lados por defender la vida y por defender la vida de los inocentes. Digo, bendita Iglesia. Porque mira, si desgastásemos nuestra fama en otras cosas, pues no sé, habría que ver si estamos desgastando nuestra fama, pero bendita Iglesia que desgasta nuestra fama y nos lleven palos y dale que te pego y no sé qué. Pues mira, bendito sea Dios, ¿no? Que podemos presentarnos un día delante del Señor y decirle, mira, Señor, desgastamos nuestra fama, nos llovieron palos por todos los lados por defender el carácter sagrado de la vida humana. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo bien concretito. Dice que la Iglesia es signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. Y a veces hablamos a tiempo, y otras veces a destiempo, a veces en medio de aplausos y otras veces en medio de pitidos, ¿no? Y además, pues todos somos conscientes de que no es tan fácil tener una voz profética cuando los altavoces, los medios de comunicación, pues están mayoritariamente en un juicio crítico a priori con lo que diga la Iglesia. Bueno, pues dicho esto, añade una cosa más, ¿no? Añade una cosa más este punto del catecismo. Dice, la Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Ojo, o sea, la Iglesia está llamada no únicamente a pedir que se respeten, ¿no?, el valor trascendente de la concepción de la persona. Al mismo tiempo, la Iglesia valora a la comunidad política, la valora, no quiere suplirla. O sea, no es misión de la Iglesia suplirla. Os he puesto el caso ese concreto de que la Iglesia incluso tiene hasta digamos, una legislación en la que prohíbe y pune y castiga a los miembros del clero o religiosos que se hacen presentes en la vida política de una manera partidista, ¿no? No se lo permite. Pero la Iglesia respeta y promueve esa vida política. La respeta y la promueve. La Iglesia no quisiera que el bien social se hiciese todo por el pueblo, pero sin el pueblo. No. La Iglesia no admite ese principio de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Quiere que se promueva el bien de los ciudadanos contando con ellos, ¿no? Suscitando una corresponsabilidad. La Iglesia no quiere que se imponga el bien. Quiere que se suscite una colaboración entre todos para buscar ese bien. Es un valor, por lo tanto, el que exista una libertad y una responsabilidad en el ejercicio de la vida pública. Por lo tanto, no es el ideal de la Iglesia católica el que en el nombre del bien y en nombre de la verdad, se anule la participación democrática. No, ese no es el ideal de la Iglesia católica. Porque a veces uno podía pensar eso, ¿no? La Iglesia católica promueve una especie de dictadura en la que se imponga un orden social justo. No, en absoluto. Fijaros en lo que dice aquí el catecismo. Eso no lo dice la Iglesia. Quiere que exista una corresponsabilidad, un ejercicio de la libertad y de la responsabilidad en la vida pública. Que el bien sea un triunfo de todos nosotros. Porque cuando el bien se presenta, ¿no?, como una imposición, pues la verdad es que ya no es tan bien. Muchas veces ya parece que es una corruptela, o una especie de, yo diría, de falso bien, ¿no? La Iglesia no quiere vencer, quiere convencer, y quiere que se suscite en nosotros la madurez propia de quien va creciendo y va siendo corresponsable con las cosas. Por eso dice que la Iglesia, primero, ella no está llamada a ejercer ella la política, está llamada a inspirar principios morales, pero no a ejercer ella directamente la política. Segundo, le gusta respetar y promover ese ejercicio corresponsable de todos los ciudadanos. Y eso sí, dice aquí, ser signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa
Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy concluimos el cuarto mandamiento y estamos en un apartado final que tiene como título la comunidad política en la Iglesia. El último punto es este, el 2246. Dice: pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Un punto, como veis, muy práctico, porque la Iglesia no se tiene que meter en política, la Iglesia no se tiene que meter en política. ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna especie de proclamas de estas muy críticas contra posicionamientos públicos que ha hecho la Iglesia, ¿no? Pues por ejemplo, esto suele ocurrir pues cuando vienen unas elecciones y la Iglesia pues igual emite pues una nota de orientación moral del voto de los católicos y ya se monta el lío. O en otras tomas de posición de temas candentes, de temas de importancia, ¿no? Pues por ejemplo, hace poco hubo una nota también sobre el tema de pues que había ocurrido pues que por primera vez en España había nacido un niño fruto de una selección embrionaria para poder, a partir de él, poder curar a un hermano suyo, etcétera. Ese que vinieron en llamar a algunos medios de comunicación el bebé medicamento y no sé qué. Bueno, la Iglesia emite un juicio moral y ya algunos se escandalizan. La Iglesia no tiene que mezclarse con las cuestiones científicas. La Iglesia no tiene que mezclarse con las cuestiones políticas. La Iglesia... Bueno, vamos a ver, ¿qué hay de esto? O sea, ¿cómo respondemos a esta especie de cuestionamiento que se hace? Bueno, pues que eso es una equivocación. Incluso hay algunos católicos que se sienten mal, porque tienen una concepción un tanto espiritualista desencarnada. O sea, piensan que nosotros tenemos que ocuparnos únicamente de las cuestiones devocionales o espirituales y que no tenemos que entrar en cuestiones tan a ras de tierra. Que tenemos que limitarnos a lo espiritual y a lo religioso, pero no entrando en cuestiones tan a ras de tierra, que ahí nos critican mucho, sin meternos así en cuestiones políticas, sin hacer referencias a cuestiones científicas, ¿no? A lo devocional, ¿no? Ojo, porque hay veces que existen en nosotros, digo incluso en católicos, una concepción espiritualista desencarnada. O sea, desencarnada quiere decir que no ilumina la vida pública, que no ilumina nuestro trabajo, el sentido ético de la relación entre ciencia y conciencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un espiritualismo que en el fondo uno lo puede hacer compatible en la vida pública con una cosa o su contraria. Es una espiritualidad que no termina de iluminar de qué manera concreta yo busco la voluntad de Dios en esto, en lo otro y en lo de más allá. Luego, no caigamos en ese error. Y por supuesto, fuera del mundo católico, el mundo, digamos, agnóstico o increyente, algunos estarían encantados con una iglesia que se limitase únicamente a cuestiones espiritualistas, ¿no? Entonces, mira, mientras que recen rosarios y hagan esas cosas, pues ya está, ¿no? Ahora, ya cuando resulta que han emitido un juicio, ¿no? La Iglesia ha emitido un juicio sobre, por ejemplo, cuando en noviembre del año 2006 el episcopado español publicó unas orientaciones morales, ¿no? Orientaciones morales ante la situación actual de España, que yo creo que ha sido de los documentos más clarividentes en los que se ha hecho un esfuerzo de emitir un juicio moral, no juicio político, ojo, sino un juicio moral de cómo se ejercita la política en España. Y eso no es meterse en política. Es emitir un juicio moral sobre cómo se ejerce la política o cuáles son las líneas de la cultura española en este momento. No nos acomplejemos, eso no es meterse en política. Bien, lo dejamos aquí. Continuaremos, si Dios quiere, a partir de mañana. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Señor. Adelante. Soy Concepción González Ayer. Mire, quería, pues yo me planteo siempre con esto de la vida pública y la opinión y todo esto,
¿qué pasaría que pensar los ateos y los agnósticos que participan en la vida pública si los católicos nos atreviéramos a decir que ellos no participen teniendo esas ideas, ¿no? O esos criterios o esa falta de creencias? Los católicos, que somos un gran número en España, cotizamos todos a la Seguridad Social, cotizamos con nuestros impuestos, y eso creo que nos da el mismo derecho que el resto de los ciudadanos. Pensarían que éramos unos fundamentalistas si nosotros opináramos que ellos no deben participar en la vida pública. Pues esa misma indignación nos tiene que entrar a nosotros. Vamos, me parece a mí, ¿no? Porque si participamos a la hora de colaborar y a la hora de todo en el Estado español, pues que menos, ¿no?, que participar con el mismo derecho en la vida pública para opinar con nuestras creencias, igual que ellos con sus increencias. Bien, gracias por su intervención. Y creo que bueno, que lo que afirma es obvio, y yo creo que el motivo de fondo por el que tenemos que decir, oiga, a mí no me pida usted que yo deje aparcados mis ideales a la hora de hacerme presente en la vida pública, porque los ideales siempre tienen paternidad. O sea, los ideales que cada uno tengamos en la vida pública tienen padre y madre. Hay una paternidad moral espiritual de todos los ideales cívico-morales. Entonces, mire usted no pretenda aquí presentarse como si usted viniese de una paternidad de laboratorio. No, discúlpeme, no nos lo creemos. Si usted está rechazando el humanismo cristiano en la vida pública, usted está pretendiendo introducir pues un concepto ligado al marxismo, ligado a la Revolución Francesa, es decir, aquí padre y madre tienen todos los planteamientos que nosotros llevemos a la vida pública. Con lo cual, no pretenda usted decir, a ver, aquí nos ponemos de acuerdo, pero en un planteamiento que no tenga una espiritualidad de partida. Perdón, aquí padre y madre tenemos todos. Y usted también lo tiene, aunque no lo tenga reconocido, como nosotros sí lo tenemos reconocido. Vamos a ser claros, que aquí me parece que los católicos tenemos una honestidad que yo quisiera que el mundo agnóstico la tuviese también. Diga usted que es hijo de Carlos Marx, dígalo por favor. Como yo digo que soy hijo de Jesucristo, diga usted. Pasa que usted no se atreve a decirlo como yo me atrevo a decirlo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, buenos días. Muchas gracias por todos los que usted nos enseña. Mi pregunta no va directamente a lo que usted hoy está enseñándonos, pero es que resulta que muchos que van a comulgar que están divorciados. Y el otro día pues hubo un caso que un señor cura no le dio la comunión a un matrimonio que estaban divorciados y se armó un San Quintín. Por lo tanto, yo quisiera que la Iglesia se declarase públicamente con un documento para que sepan que los que están divorciados no pueden comulgar, pueden ir a misa, pueden rezar el rosario, pero acercarse al sacramento de la confesión o de la comunión no pueden porque no tienen intención de cambiar de vida. Y eso me gustaría que lo publicasen para que no tuviésemos tantas equivocaciones como hay en la Iglesia. Si a usted le parece, bien mi pregunta. De acuerdo. Mire usted, eso está dicho y está publicado, ¿eh? No piense usted que eso es una cuestión que el sacerdote la hizo desde su subjetividad. No, existe tal normativa explícita en la Iglesia, ¿eh? Es verdad que bueno, pues que cuando el sacerdote ve que hay pues, una persona que vive públicamente en un matrimonio que no es el matrimonio canónico y que está divorciada, casada por lo civil con otra persona, etcétera. Bueno, pues lo lógico antes de negarle la comunión, lo lógico será que intente hablar con ella, hacerle comprender que está en una situación irregular, decirle, animarle a que viva la vida de la Iglesia, pero hacerle entender que la vida, o sea, que la recepción de los sacramentos debe de quedar, vamos, que tiene que quedar pendiente hasta que su situación, su irregularidad se arregle, ¿no? Es decir, tiene que hacerle entender que sí, que la Iglesia le acoge, pero que él tiene que reconocer su situación irregular, en la que no puede acercarse a los sacramentos de esa manera. Bueno, supongo que un sacerdote, antes de hacer un gesto público, de decirle, oiga, usted no comulgue, habrá intentado por la vía personal
convencer a esa persona, ¿eh? O sea, yo creo que lo lógico es primeramente a nivel personal intentar convencer, y cuando existe una cierta rebeldía y un no querer aceptar un principio y enfrentarse a la Iglesia, el sacerdote no tiene más remedio que tener también que desgastarse él, porque además el malo de la película va a ser siempre el sacerdote, que queriendo preservar también, ¿no?, lo que es la coherencia y la santidad del sacramento, niegue públicamente la comunión a alguien, ¿eh? Bueno, pero esa normativa existe, ¿eh? Existe, y la Iglesia, además lo dice explícitamente la Familiares Consorcio, la Iglesia con esto no quiere en absoluto visualizar un rechazo a las personas que vivan en situación irregular. Todo lo contrario. Estamos llamados, y los sacerdotes estamos llamados todavía a prodigarnos más en un acompañamiento en una situación difícil, contradictoria con la norma de Jesucristo en el Evangelio, pero acompañar no quiere decir que nosotros estemos o tengamos, ¿no?, tengamos la capacidad o tengamos derecho a reinventar los sacramentos, que no, nosotros no somos dueños de ellos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor José Ignacio. Sí, adelante. Alabado sea Jesucristo. Adelante. Ayer un oyente llamó para decir que algunos sacerdotes no consagran adecuadamente o como si fuera solo un ritual. Entonces yo como cristiano quisiera decir que la consagración no pasa solo por la mano pasa por la mano del sacerdote, ¿cierto? Pero el sacrificio se realiza para todos, ¿no? O sea, el sacrificio es mío, como cuando dice el sacerdote, y vuestro, o sea, que es un sacrificio nuestro, ¿no? O sea, que la Eucaristía, o sea, aunque el sacerdote no esté como Dios le pide, pero lo esencial es que nosotros participemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que sepamos que allí está Jesucristo, o sea, que el sacrificio, como digo, es nuestro, o sea, que tenemos que estar comprometidos y no solo esperar que el sacerdote sea iglesia, que al final todos somos iglesia, ¿no? O sea, que no hay que esperar que el sacerdote haga la misa solo, pues no sería pueblo, sería solo un pobre sacerdote, o sea, el pueblo tiene que estar comprometido con su sacerdote para orar por él y apoyarle en todo. Que un día uno está peor, pues normal, que un día uno está mejor, pues también es cierto. Entonces, o sea, en este punto quisiera aclarar desde el punto de vista de cristiano que soy, católico que soy, o sea, que al final es un pobre hombre, pecador, o sea, menos que yo, cierto, pero allí está, ¿no? Ahora quisiera pasar al siguiente punto, ¿sabe qué es lo de hoy? Porque, o sea, el punto ese del catecismo que dice, o sea, lo que he entendido es que sacerdotes y monjas, según el catecismo, no deben entrar directamente a la política, porque, o sea, pero la Iglesia tiene que defender a su pueblo y para eso se hace necesario meterse en este campo, ¿no? Y lo interesante sería que se formaran partidos políticos que defiendan la vida, o sea, pro vida, que defienda la verdad que la Iglesia nos dice. O sea, y como ejemplo de eso, allí en Latinoamérica, yo soy brasileño, vivo en Burgos, allí en Latinoamérica se ha formado, o sea, grupos políticos católicos para defender lo que la Madre Iglesia lo dice. Allí en Brasil querían meter el aborto, ¿sabe? O sea, pero hicieron una moción de censura en el Congreso y dijeron que no. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que no podemos ser ajenos a la política. Entonces, o sea, que tenemos que animar a la gente de bien y católicos que sean políticos y dejar que los sacerdotes cuiden de la política de Dios, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por su intervención. Yo creo que le vamos a pedir a usted que nos inspire en España para que tengamos esa capacidad de trasvasar pues determinadas realidades muy frescas que tienen lugar en otros lugares para traspasarlas aquí, porque es verdad que, bueno, pues que en algunos países de Hispanoamérica especialmente, pues yo creo que se vive con menos complejo que aquí, la inspiración cristiana, pues en la formación de partidos políticos que se expresan, ¿no?, claramente, ¿no?, como inspirados por ese humanismo cristiano. Yo creo que tiene razón el creyente, es decir, no hemos abordado explícitamente este tema, pero bueno, hay dos posibilidades. Es decir, los cristianos a título particular se hacen presentes en la vida pública y hay, digamos, dos concepciones, ¿no? Dos posibilidades. Una es la de decir, vamos a hacer una vida pública, vamos a conformar unos partidos políticos que no sean confesionales católicamente, ¿no? No sean confesionales, eso es una posibilidad,
pero que sin ser confesionales estén inspirados por el humanismo cristiano, para llevar a la sociedad pues unos principios que sean conformes y acordes con la ley natural inspirada por Dios y respetuosos lógicamente de la ley divina, etcétera. Bueno, esa es primera opción. Segunda opción, que los católicos se hagan presentes en la vida pública, pues para inspirarla, conformando unos partidos políticos que sean confesionales, que no tienen por qué ser aconfesionales, es decir, que proclamen explícitamente no solamente su inspiración cristiana, sino su confesión cristiana. Y esto segundo también es absolutamente legítimo. Está peor visto que lo primero. Está peor visto que lo primero. Pero a mí la experiencia me dice que cuando pretendemos llevar adelante una inspiración cristiana sin una confesión explícita, al final se acaba diluyendo, y al final uno ya no sabe si hay inspiración o no hay inspiración. Bueno, quiere decir que lógicamente que es legítimo el que alguien entienda, bueno, yo me hago presente en la vida pública desde mi inspiración cristiana pues de una manera o de otra manera. Pero lo que ha dicho el oyente, que de cómo en Brasil se habían conformado algunos partidos políticos, no solo de inspiración, sino de confesión cristiana, no organizados por la Iglesia, por supuesto, sino por católicos y cristianos a título particular, que la Iglesia no va a conformar nunca un partido político, pues es una opción que a nosotros nos resulta extraña, pero que es absolutamente legítima. Con respecto a lo primero que ha dicho, pues me ha gustado especialmente una expresión que ha dicho: no hay que esperar, a que el sacerdote celebre la Eucaristía perfectamente para empezar yo a vivirla plenamente. No hay que esperar, no. Es más, incluso voy a decir una cosa: es posible que una manera de convertirse el sacerdote a la celebración plena, fiel de la Eucaristía, tal y como la Iglesia nos la encomienda, una manera de que un sacerdote se convierta es ver también de qué manera los fieles se acercan a los sacramentos que él celebra, que igual no los celebra lo dignamente que debiera celebrarlos, pero que su corazón puede conmoverse, debiera de conmoverse nuestro corazón al ver con qué fe los fieles participan activamente en ese sacrificio que es mío y vuestro, como dice el sacerdote en la celebración. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Mire, monseñor, yo quería saber en qué situación espiritual está una mujer que está casada por lo civil, que el marido no quiere casarse por la Iglesia y sin embargo han preparado la comunión de su hijo con un cariño que le han llevado a efecto y todos están contentos. Eso, una pregunta. Otra, cuando se dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no se perdona, si se perdonan todos, es que hay un pecado concreto sobre el Espíritu Santo. Yo eso no lo entiendo. De acuerdo. Bien, con respecto a esto último, que es una pregunta bastante frecuente entre los oyentes, decir que el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, la tradición de la Iglesia lo ha entendido de la siguiente manera, Es decir, es el pecado de la impenitencia, de la dureza de corazón. Precisamente es el pecado de no querer ser perdonado, o sea, es decir, de cerrarse a la gracia. El Espíritu Santo es dador de gracia, y si Él nos da la gracia de la conversión, que supone el arrepentimiento, pues el pecado contra el Espíritu Santo es cerrarse a la gracia de la conversión. Por eso no puede ser perdonado, no porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque precisamente consiste en rechazar el perdón. Bueno, y con respecto al caso moral que ha planteado el oyente, hablaba de una mujer pues casada por lo civil, porque su marido se resiste, no quiere casarse por la Iglesia, y ella, pues obviamente ella es creyente y él no es creyente, o tiene por lo menos un tipo de relación muy distinta con la Iglesia, y ella tiene que llevar adelante esa cruz, Entonces dice el oyente: ¿y en qué situación se encuentra esa mujer? Pues mire usted, a mí me parece que tenemos que... Este es un caso bien concreto para entender lo que dice el Evangelio de que no juzguéis y no seréis juzgados, pues porque, a ver, qué grado de responsabilidad tiene esa mujer en no estar casada, en que Jesucristo
no se haya hecho explícitamente presente por el sacramento del matrimonio en su vida. Ante su marido ella ha hecho todo lo que podía hacer, tenía que haber hecho algo más. Pues obviamente son cuestiones en las que nosotros no podemos entrar a juzgar, porque claro que ella ante una situación irregular de ese estilo tiene que afrontarlo ante su marido, ¿no? No puede callarse sin más, ¿eh? Pero bueno, ¿hasta qué punto yo lo afronto suficientemente o entiendo que tomo una opción de mi vida que es ciertamente muy complicada, de decir, bueno, confío en que mi marido en unos años ceda ante esta postura que tiene y he cedido y más tarde confío en que él ceda? Bueno, la verdad es que es una situación delicadísima en la que yo creo que lo más propio es que uno no entre a juzgarla, sino se dirima un poco dentro de la dirección espiritual. Ahora, ¿es prudente que esa mujer, mientras que termine ese proceso de regularización, es prudente que ella se case? Perdón, que se case. ¿Es prudente que ella se acerque a recibir todos los sacramentos? Pues yo creo que no. No, entre otras cosas, porque aunque ella esté camino de, dice Juan Pablo II en la encíclica que escribió sobre el matrimonio, que no es lo mismo la ley de la gradualidad que la gradualidad de la ley. Esta mujer irá gradualmente solucionando los problemas de su vida. La prueba es que ha conseguido que los hijos se bauticen y hagan la comunión y la familia está ilusionada. Pero, o sea, esta mujer gradualmente parece que va solucionando el tema, ¿no? Es la ley de la gradualidad. Pero no confundamos la ley de la gradualidad con la gradualidad de la ley. O sea, digamos que la norma cristiana es que el sacramento del matrimonio debe de bendecir la unión de los cristianos, con lo cual ella, para recibir los sacramentos, debe de esperar a que esté plenamente, ¿no?, la ley cristiana en su coherencia y plenitud, esté cumplida, para entendernos. Damos paso a un siguiente oyente. Sí, bueno, ¿soy yo? Sí, adelante, brevemente, por favor, que tenemos el tiempo. Claro, sé que el tiempo se va. Adelante. Mire, hacerle una pregunta. ¿Por qué unos conocemos o conocen más a Dios que otros? No es que yo quiera corregir la sabiduría infinita, pero a más conocimiento, más amor. Y hoy hay quien se queda en el querer. Cierto que el Señor tiene su predilecto, pero no somos todos hijos de Dios y tenemos deseos grandes de llegar al máximo. Bien, a más conocimiento, más amor, dice usted. Sí, es verdad. Pero también le voy a decir que existe a veces una forma de conocer muy racional, muy intelectual, que no lleva a más amor. También es posible que uno tenga el doctorado en teología, y no sé yo si eso le pone de rodillas delante de Dios, o más bien pretende ponerle a Dios de rodillas delante de él. Entonces, bueno, pues claro que hay que intentar conocer a Dios, ¿no? Pero conocerle a Dios de una manera íntima, un conocimiento interior de Dios. Y uno se encuentra por ahí personas que no tienen gran formación intelectual, pero tienen un conocimiento interior de Dios pues muy superior que el filósofo teólogo. Entonces, bueno, digamos, hagamos este matiz, ¿no? Hagamos este matiz, porque hay personas que pueden tener menos conocimiento intelectual y, sin embargo, un gran conocimiento interior del amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.